Imagine la situación. ¿Qué sucede cuando una persona decide resolver el enigma del cubo de Rubik, pero prefiere cerrar los ojos? Gira, da vueltas, parece que avanza, busca una solución, intentando entender cómo combinar todos los colores en una combinación perfecta. Sin embargo, cuando finalmente se quita la venda, resulta que la imagen se ha vuelto aún más enredada que al principio, los colores se mezclaron, los patrones se desordenaron, y la disposición de todos los elementos de repente parece caótica y desesperanzada. Esta metáfora está casi creada a propósito para transmitir claramente la esencia de uno de los errores más comunes y destructivos que cometen los hombres cuando intentan entender a la mujer. ¿Qué pasa cuando intentan penetrar en su psicología usando únicamente su lógica masculina? La mayoría de las veces, pasa como cuando se intenta ejecutar un sistema operativo iOS en un teléfono Android o en cualquier otra máquina ajena. Simplemente, incompatible, no es compatible. Hoy trataré de explicar qué código interno funciona realmente en la mente femenina. No la versión edulcorada que te cuentan, no un escenario romántico de cuento de hadas, sino el verdadero, el algoritmo original que controla cada una de sus decisiones, cada prueba, cada manipulación. Y una advertencia, en cuanto veas esto, ya no podrás olvidarlo. Al comprender cómo funciona realmente el cerebro femenino, todas tus anteriores interacciones comenzarán a tener un sentido aterrador, que antes te parecía incomprensible o inverosímil. Permíteme empezar con la verdad más destructiva y, al mismo tiempo, más importante, las mujeres no piensan como los hombres. No porque sean de Venus, o algo así, sino porque su sistema psicológico opera bajo leyes muy diferentes y con un software completamente distinto. El hombre fue formado por la evolución como recelote de problemas, cazador, protector, constructor, jugador en equipo, fue creado para superar obstáculos, alcanzar metas y garantizar seguridad. En contraste, las mujeres siguieron un modelo distinto. Su tarea no era tanto luchar contra el mundo exterior, sino extraer recursos, asegurar la supervivencia no con fuerza física, sino con inteligencia, estrategia y manipulación. Esto no es una manifestación de sexismo, sino el resultado de investigaciones en psicología evolutiva. Negar ese hecho significaría estar siempre perdiendo en un juego que la mayoría de los hombres ni siquiera sospechan. Lo he visto en numerosos casos prácticos. Normalmente, un hombre me contacta en un estado de confusión, destrozado, a veces incluso desesperado, hice todo lo que ella quería, ¿por qué se fue? Aquí reside la respuesta principal, exactamente porque, en cuanto le dio todo lo que ella pidió, él se convierte instantáneamente en nada. Deja de existir como persona, se vuelve un punto de victoria, un rompecabezas ya resuelto, un territorio conquistado. Y las mujeres no permanecen donde termina el juego. Necesitan una lucha constante, un estímulo continuo, una prueba permanente de que merecen los esfuerzos adicionales invertidos en ellas. Cuando un hombre deja de ser una fuente de desafío, desaparece de su campo de visión como objeto de deseo y respeto. Probablemente has oído hablar de un experimento en el que se monitorizaba la actividad del cerebro femenino durante conflictos en las relaciones. En ese estudio se descubrió que en los momentos de discusión, los centros cerebrales responsables de la resolución de problemas se activan en los hombres, su cerebro busca literalmente una salida a la situación. En cambio, en las mujeres se activan las áreas emocionales y de memoria, como si estuvieran en medio de una feroz exhibición de fuegos artificiales, donde cada recuerdo, cada sensación vinculada al pasado, surge en su conciencia con una intensidad especial. El hombre habla de solucionar el problema, mientras que la mujer recuerda cada pequeño detalle del pasado, el momento en que él olvidó llamar, su cumpleaños, o la vez que se sintió menos perfecta. Él vive en el presente, ella en un flujo infinito de recuerdos, cada uno coexistiendo en su conciencia simultáneamente. Así surge esa fórmula interna que rige la decisión femenina, y que precisamente ayuda a entender todo lo que sucede. Presta atención a las siguientes variables, ya que ellas son clave para comprender el comportamiento femenino. La primera es cómo percibe ella en ese momento, en el instante presente, no mañana ni en una semana, sino en el mismo hoy. La segunda es qué puede obtener de esa situación, atención, recursos, estatus, tiempo. La tercera, cómo esto afecta su posición respecto a otras mujeres.
Aunque parezca paradójico, dentro del mundo femenino existe una competencia estricta que continúa de forma constante y bastante dura, a pesar de las historias de fraternidad y ayuda mutua. Y, finalmente, la cuarta variable, si puede elegir la mejor opción. El cerebro de la mujer trabaja las 24 horas, evaluando continuamente la situación como un experto en recopilación de información, semejante a un minero de criptomonedas, comparando alternativas en busca del camino más rentable o seguro para alcanzar sus objetivos. Es esta compleja fórmula interna, basada en observaciones y programas celulares, la que determina sus acciones, reacciones y decisiones, formando su estrategia de comportamiento única, a menudo opaca. El cerebro femenino percibe y comprende el concepto de lealtad de una manera completamente distinta a la masculina. Puedes pensar que la lealtad significa simplemente seguir al lado de alguien en los tiempos difíciles y en los momentos de alegría, sin cambiar ni retroceder. Sin embargo, para la mujer, ese concepto es mucho más profundo y multifacético. Para ella, la lealtad no es solo estar presente, sino una lucha constante por su atención, que no se detiene ni por un minuto. Ella espera que cada día luches por su simpatía, por su favor, por su aprobación, como si con cada minuto debieras demostrar que eres el único capaz de mantener su corazón. Cuando de repente dejas de esforzarte, de luchar, para ella eso ya es una señal de que te has ido, que has capitulado y, por ende, que has renunciado a tu papel en su vida. A sus ojos, cuando te relajas, dejas de jugar en ese juego diario, esa complacencia tuya, esa autocomplacencia habitual, se convierte automáticamente en traición por parte del hombre. En ese mismo sentido, su satisfacción y tranquilidad son percibidas como descuido, y su propio sentimiento de felicidad y paz, como evidencia de que has sido rechazada. Ella necesita que sigas teniendo hambre, que desees volver a ella, incluso después de 20 años de unión matrimonial. Porque si dejas de luchar por ella, eso automáticamente significa que ya no es lo suficientemente valiosa para que pelees por ella. Hay una situación que demuestra perfectamente la lógica femenina en este ámbito, un caso que muestra claramente cómo una mujer percibe las relaciones y su desarrollo. Imaginemos a una mujer que se divorcia de su esposo porque considera que él es emocionalmente inaccesible. En busca de tranquilidad y atención, se enamora de otro hombre que la rodea de cuidado, gestos afectuosos y atención constante. Pero, después de 6 meses, cuando su nueva felicidad se vuelve cada vez más invasiva, y el deseo constante de verla y cuidarla se transforma en una necesidad de confirmación constante de su importancia, de repente rompe esa relación porque, según ella, ese hombre necesita demasiado de ella. En realidad, su ex esposo no era nada emocionalmente inaccesible, era un hombre estable, equilibrado, que no necesitaba constantes demostraciones de atención. El hombre víctima, su nuevo elegido, era atento y cuidadoso, pero no necesitaba excesivas muestras de afecto. Sin embargo, para la mujer todo esto no tiene importancia, porque su cerebro no responde a valores absolutos ni a características duraderas. No necesita una cantidad constante de atención o afecto, sino que le importa la dinámica que se genera en el proceso de interacción. Ella quiere sentir que cada día tiene la oportunidad de triunfar en esa competición por tu atención, convertirse en algo más importante para ti, una vencedora un poco más. Anhela la sensación de que ella es la que pelea y gana constantemente, no la que ya fue vencida y abandonada una vez. Cuando los científicos estudian los mecanismos sociales de la naturaleza femenina, descubren algo asombroso, que incluso parece un poco místico. Resulta que los cerebros de las mujeres literalmente se sincronizan cuando están juntas. Sus ciclos menstruales convergen, el habla y los patrones de comportamiento comienzan a fusionarse, las opiniones se superponen, formando una especie de conciencia colectiva. Sin embargo, pocos dicen que esta sincronización tiene un carácter competitivo y, en muchas ocasiones, incluso agresivo, en lugar de ser una interacción neutro-amistosa. Las mujeres, al comunicarse, no crean un ambiente amistoso y de confianza para el apoyo mutuo. Ellas construyen más bien una jerarquía interna, en la que cada una intenta ocupar una posición más alta, demostrar su superioridad. Cada palabra de cumplido no es simplemente una manifestación de sentimientos positivos, sino una especie de movimiento estratégico en la lucha por el estatus.
Cada confesión secreta, el intercambio de detalles íntimos, no es solo confianza, sino una arma potencial que puede usarse en contra de otras. Y cada reunión de chicas, que puede parecer inocente y deseable, en realidad suele servir como una misión de reconocimiento, formando parte de un sistema complejo de competencia, donde cada una busca su oportunidad para fortalecer su posición. La sociedad, en esencia, ha creado para las mujeres una matriz social particular, en la que existe una invisible red de comparaciones y rivalidades. Cada mujer vive dentro de esas líneas invisibles que determinan su valor no solo en las relaciones personales, sino en toda la jerarquía social. Ella no evalúa su matrimonio basándose en cuán feliz es. Para ella, es más importante entender si está en una posición mejor que la de sus amigas. En su mente ha surgido la regla: no quiere solo tener un buen hombre, sino un hombre que supere a todos los demás, ya sean conocidos o evaluados por rankings sociales. Es por eso que las redes sociales han destruido muchas relaciones. Ahora no solo compara a su pareja con los exnovios de sus amigas, sino que crea una especie de ranking de las mejores relaciones, recopilando y comparando los momentos más atractivos de todas las selecciones y publicaciones fotográficas cuidadosamente preparadas en línea. En este caso, no solo la mejor comparación con los demás se vuelve el principal referente, sino que la perfección y la ilusión de una vida ideal se convierten en los criterios por los cuales juzga y compara. Esa enigmática, carrera paradójica por lo que no se necesita, provoca en los hombres una verdadera locura. La mujer exige del hombre una profunda entrega y compromisos, pero al mismo tiempo pierde interés en él en cuanto él se aventura en pasos serios. Quiere verlo lleno de emociones y pasión, pero si él muestra lágrimas o vulnerabilidad, su respeto por él puede desaparecer. Desea que sus éxitos y logros sean constantes, que alcance metas y llegue a lo más alto, pero secretamente siente irritación por el tiempo que esos logros requieren. No es una contradicción ni confusión, es una característica particular de su percepción, propia de la psicología femenina. Todo esto no es una prueba de comportamiento ni un capricho, es una prueba convincente de tu fuerza interior, de tu capacidad para mantener la calma y la dignidad en cualquier situación. Cada una de sus peticiones y demandas no es otra cosa que una prueba oculta de tu resistencia. Ella quiere entender si podrás mantener el control, mantenerte en los límites, no ceder a sus provocaciones ni a sus ultimátums. Y si de repente das un paso atrás, cedes, te rompes bajo la presión, eso será tu punto débil, y ella interpretará eso como una señal de que no eres lo suficientemente fuerte para luchar por su corazón. Todos estos requisitos y expectativas de ella no son simplemente caprichos o impulsos. En realidad, la mayoría de ellos son pruebas muy complejas, mediante las cuales ella verifica si un hombre puede soportar y mantenerse firme en este juego constante, sin sucumbir a la debilidad y sin renunciar a su dignidad. Su intención es entender cuán inteligente, persistente y capaz de controlar sus emociones es. Y todo lo que exigen no es inmediato, sino pequeño, como clavos, para comprender si él debe seguir adelante o si ya se romperá. Incluso las peticiones y ultimátums más discretos no son simplemente codicia o un deseo de controlar, sino precisamente un modo de ponerlo a prueba. Ella quiere asegurarse de que su pareja tenga la suficiente fortaleza para resistir todos los desafíos y permanecer firme. Y si en el fondo uno se pregunta si eso es todo lo que ella necesita, la respuesta es que sí, probar el interior de uno mismo para entender si puede ser ese hombre que en cualquier situación mantenga su dignidad, equilibrio y fuerza. Él se le abrió, empezó a contar con confianza sobre sus miedos y su lucha interna contra la depresión que surgió tras la muerte de su padre. Esa conversación sincera se convirtió en un momento importante para él, cuando compartió genuinamente sus sentimientos, sus pensamientos oscuros y su vulnerabilidad. Sin embargo, apenas 2 semanas después de esa confesión de confianza, notó que ella empezaba a alejarse, como si desapareciera en las sombras, como si una pared invisible surgiera entre ellos, volviéndose cada día más insalvable. Finalmente, en poco más de un mes, simplemente desapareció de su vida, como si nunca hubiera existido. Más tarde, en una conversación con un conocido en común, ella dijo, ya no podía verla como protectora. Ella ya no quería conocer sus sentimientos. Le importaba saber si podía destruir sus paredes si fuera necesario. Cuando esas paredes cayeron, él dejó de serle útil.
Este momento revela la esencia, la prueba no estaba dirigida a obtener información pura o comprensión de sus sentimientos. Su verdadero objetivo era descubrir si era posible obtener cualquier información, es decir, comprobar cuán profunda y accesible era su sinceridad interior y su vulnerabilidad. Permítame explicar con más detalle la conceptualización del protocolo de extracción de recursos que opera en el subconsciente de cualquier mujer. Este mecanismo funciona fuera de la conciencia, no es malintencionado y se basa únicamente en la naturaleza y la fisiología. Durante el embarazo y el cuidado del niño, la mujer es especialmente vulnerable física. Como resultado de la evolución, en su programa biológico está incorporada una constante verificación y confirmación de la existencia de recursos necesarios, que es una condición fundamental para su supervivencia y la de su descendencia. Cada prueba, cada manifestación de demanda o inspección, es un intento de entender si su pareja sigue proporcionando los recursos necesarios. Esta verificación abarca diferentes aspectos, si aún puede brindar apoyo material, si puede protegerla a ella y a los hijos, y lo más importante, si vale la pena la inversión biológica que ella realiza en él. Este es el mecanismo fundamental. La mujer se plantea constantemente la pregunta, ¿aún podrá él mantenerme a mí y a los hijos en el futuro? Y, dado que en su subconsciente hay un programa de evaluación incorporado, ella vigila continuamente que el flujo de recursos no se interrumpa. Pero aquí está la característica principal, la sociedad moderna ha destruido ese antiguo mecanismo. Ahora la mujer no depende exclusivamente de un hombre en particular para obtener recursos. Tiene una carrera, apoyo estatal, una infinidad de opciones en aplicaciones de citas y la capacidad de elegir. Sin embargo, a pesar de esto, el programa de extracción de recursos sigue funcionando. Por ello, ya no busca bienes materiales, sino que realiza otra cosa, busca confirmar su valor, atención, respuesta emocional, así como nuevas experiencias, estilo de vida y vivencias que no tenían nuestros antepasados. Este mecanismo funciona según programas antiguos, pero en las condiciones de la era digital. Se ha activado en formato moderno, y tú te encuentras con la pantalla azul de la muerte, cuando el sistema falla o se cuelga. ¿Sabes qué sucede en los espacios donde se reúnen solo mujeres? He analizado miles de conversaciones, en foros, chats grupales, comentarios. Allí, el 70% de las discusiones son intentos constantes de obtener más atención, poder y confirmación de su atractivo con la ayuda de los hombres. Otro 20% son conversaciones sobre su apariencia, sobre cómo atraer a una pareja más valiosa. 5% son competencia con otras mujeres, lucha por la superioridad, quién es mejor y más hermosa, quién merece más atención. Solo 3% de esas conversaciones tratan sobre sexo, y todos los demás temas, carrera, hobbies, desarrollo personal, filosofía, apenas ocupan 2%. El 98% restante es exclusivamente sobre cómo maximizar la eficacia en el uso del hombre, cómo obtener más recursos o atención de él. Observa que el sistema llamado de culpa y miedo es una herramienta de control mediante la cual las mujeres gestionan a los hombres sin recurrir a la fuerza física. Mientras no poseen superioridad física, el juego psicológico se convierte en su arma. Primero imponen un sentimiento de culpa, no eres lo suficientemente romántico, no eres lo suficientemente atento, no demuestras suficiente emocionalidad. Luego entra en juego el miedo, quizás me vaya, quizás encuentre a alguien mejor, dejaré de amarlo. Y al final, el hombre queda atrapado en su red, viviendo según sus programas. Cada decisión que toma pasa por el filtro de este sistema de culpa y miedo, y cada vez se cuestiona más, ¿no provocará su insatisfacción? ¿No hará que se vaya? Se convierte en una marioneta, ejecutando sus guiones, sometido a su código. Si se observa un ejemplo, como educan las madres a sus hijos e hijas, se entiende cómo comenzó esta instalación programática. Desde el momento de su nacimiento, a los niños se les inculca que su valor depende de sus logros, éxitos y reconocimiento por parte de los demás. Constantemente se les repite, debes ganarte el amor demostrando tu valor, y así se forma en ellos la creencia de que nunca son suficientemente buenos. La familia y la sociedad generan en ellos la sensación de que sus esfuerzos constantes no son suficientes. En contraste, a las niñas se les impone una creencia sencilla, merecen amor simplemente por ser ellas mismas.
Son princesas, especiales sin condiciones especiales, sin necesidad de demostrar o confirmar nada. De este modo, el hombre se desarrolla como alguien que busca eternamente la aprobación, y la mujer, como alguien que constantemente la evita, porque está programada para mantener la atención. Este orden, establecido por el sistema, está predeterminado desde edades muy tempranas, y quizás la primera mujer en su vida, su madre, fue quien sembró estos mecanismos internos en su cabeza. En experimentos psicológicos se ha demostrado que cuando una pareja participa en un juego que simula la distribución de recursos y tiene la oportunidad de compartir algo entre ellos, su reacción y comportamiento reflejan claramente estas creencias internas, plantadas desde la infancia. Cuando las mujeres obtienen control sobre los recursos, su comportamiento respecto a compartir y ceder es distinto al de los hombres. En tales situaciones muestran menos disposición a la generosidad y a hacer concesiones, a menudo siendo menos propensas a compartir que los hombres. Cuando una mujer no tiene ese control o la posibilidad de administrar los recursos, de repente empieza a exigir estándares más altos y mayor entrega que sus rivales masculinos. Se puede concluir que la estrategia de las mujeres en la gestión de recursos es puramente en busca de beneficio, en momentos de debilidad, toman más, en momentos de fuerza, ceden y comparten. En contraste, la táctica masculina se basa en la protección y en mantener la estabilidad, en los momentos de fortaleza, comparte, y en los momentos de debilidad, busca ser un apoyo, dispuesto a servir y apoyar. Son sistemas de comportamiento radicalmente diferentes, cuyas bases fueron construidas durante siglos y aún constituyen la fundamentación de nuestras relaciones e interacciones. A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de observar este patrón en el desarrollo de relaciones, ya que se manifiesta en diversas situaciones y con diferentes mujeres y hombres. Imaginemos escenarios típicos: una mujer inicia una relación con una actitud suave, cariñosa, amorosa, a veces incluso con un toque de pasión. El hombre, en ese momento, se entrega completamente a los sentimientos, prometiendo lo mejor. Con el tiempo, la mujer empieza a sentir que la atención y el afecto son insuficientes y gradualmente comienza a reducir sus sentimientos y a aumentar sus demandas. Como respuesta, el hombre intenta intensificar sus esfuerzos de manera insistente para mantener su amor. Sin embargo, cuanto más se esfuerza, menos respeto y atención recibe de la mujer. En la desesperación, el hombre adopta acciones aún más activas, intentando compensar la falta de atención. Como resultado, la mujer comienza a sentir repulsión, y su decisión puede ser una salida o una traición. El hombre queda confundido, ya que hizo todo lo que se le exigía, siguió sus indicaciones, sus programas y instrucciones. Y aquí radica el sentido principal: él no controlaba el proceso, sino que seguía su guión, era un esclavo de sus pruebas, en lugar de establecer sus propias reglas. Al final, pierde el control y los recursos, mientras que la mujer, sin darse cuenta, actúa siguiendo la lógica implantada en su cerebro. La cuestión es que el cerebro femenino es sumamente sensible a las debilidades del hombre, reacciona ante ellas como una señal peligrosa, similar a como el kriptonita en un cómic de superhéroes es una fuente de destrucción para el héroe. No porque las mujeres sean malvadas o despiadadas, sino porque la debilidad en la transmisión de información sobre la inferioridad genética. En tiempos remotos, sus antepasados, que relacionaban su destino con hombres más débiles, simplemente no sobrevivían. Así, la evolución creó en ellas un sistema complejo para detectar las debilidades del pareja, tan sensible que ahora es capaz de percibir signos de miedo o inseguridad con precisión comparable a cualquier tecnología moderna. Puedes sentir tu ansiedad a través de coincidencias en mensajes de texto o pequeños detalles. Capta tu estado por la elección de palabras, el tono de voz o incluso por los regalos que le das, intuicionando tu estado y las emociones ocultas tras una aparente tranquilidad. Una milésima de segundo de retraso o una distorsión en tu voz durante una llamada puede reducir su atracción hacia ti en casi un 10%. Muchas personas creen erróneamente que las mujeres son más emocionales que los hombres. Pero esto no es verdad. Las mujeres son mucho más tácticas y usan sus emociones estratégicamente. Saben convertir los sentimientos en armas, palabras sensibles, manipulaciones sutiles, estrategias secretas.
El hombre, en cambio, suele ser susceptible a emociones que no sabe controlar, mientras que las mujeres las usan como recursos, como herramientas de influencia. Cuando ella llora, no siempre es una manifestación sincera de sentimientos, muchas veces, es una astuta estrategia táctica. Cuando ella se enoja, no solo es una emoción, sino un cálculo, una reacción cuidadosamente pensada. Cuando ella está triste, no es solo una experiencia genuina, sino también una forma de manipular y controlar la situación. Todo no radica en una mayor emotividad, sino en una sofisticada capacidad para usar las emociones como medio de influencia. Su entendimiento radica en lo siguiente: las emociones no son un problema que hay que resolver, sino herramientas para alcanzar metas. Ella sabe que los sentimientos pueden convertirse en armas y sabe cómo usarlas. A diferencia de los hombres, que suelen pensar que las emociones son un conjunto de problemas inmediatos que hay que solucionar, las mujeres perciben las emociones como un medio de influir en los demás. Y esta es una de las verdades importantes y sorprendentes: en realidad, las mujeres no buscan la igualdad absoluta. Su verdadero deseo es una preferencia construida, un compromiso que incluye una cierta dosis de igualdad, pero que al mismo tiempo preserva privilegios y condiciones especiales que les son favorables. Quieren la misma remuneración y responsabilidades iguales, exactamente como los hombres. Sin embargo, en cuestiones de oportunidades y privilegios prefieren obtener ventajas en aquellas áreas donde les resulta beneficioso, manteniendo derechos exclusivos donde la igualdad sería perjudicial para ellas. Esto no es simplemente una doble moral exagerada o hipocresía, sino más bien una estrategia intelectual profunda que les ayuda a aprovechar al máximo su inclinación natural a la optimización. Su pensamiento está orientado a calcular constantemente la ventaja: todo lo que las hace mejores o más seguras tiene importancia, y todo lo que aumenta costos o riesgos intentan evitarlo. Cuando una mujer dice que desea igualdad, a menudo no busca una igualdad completa, sino que desea que sus ventajas sean tan accesibles como las tuyas, y que tus beneficios también sirvan a sus intereses. La esencia está en que ella quiere que tus puntos fuertes y ventajas se sumen a los propios, y no solo en la igualdad en su sentido estricto. En realidad, si observas atentamente las dinámicas profesionales y personales, pronto entenderás que muchas mujeres en el ámbito de la belleza, como estilistas, manicuristas o cosmetólogas, enfrentan un flujo constante de mujeres con altas rentas que diariamente hablan de viajes, regalos y el estilo de vida que llevan, en contraste con ellas, que a menudo carecen de todo eso. Cuando estas mujeres vuelven a casa con sus parejas, las comparaciones surgen por sí solas: ¿por qué él no puede garantizarles un nivel de vida similar? ¿Por qué ella tiene que trabajar y someterse, si otros pueden viajar y descansar sin trabajar? Gradualmente, se acumula un sentimiento de resentimiento hacia su pareja, porque puede ver que otras mujeres obtienen aquello de lo que ella misma carece. En su conciencia, la realidad se forma no en base a criterios objetivos, sino más bien en una imagen ilusoria, brillante, que muestran sus clientas y conocidas. Este trasfondo psicoemocional influye cada vez más en su actitud hacia su pareja, creando niveles nuevos de tensión y conflictos, ya que, por lo general, su percepción y expectativas son un reflejo de esa vida mejor que prácticamente ven en las páginas de Instagram o en las historias de conocidas. Esta dinámica y la percepción formada dificultan la comunicación, pues las mujeres, en esencia, son polifacéticas y utilizan diferentes tácticas en sus relaciones, muchas veces sin ser completamente conscientes de ello. Se trata de un proceso de establecimiento de poder, de querer confirmar su importancia y de una constante recopilación de información. Cuando ella comparte con sus amigas sus conflictos y dificultades en la relación, no lo hace con la intención de buscar consejo o apoyo. En este caso, su objetivo principal es reforzar su estatus de víctima. Quiere convencer a su entorno de que ella ocupa el papel de la sufriente, que tiene una razón para quejarse y estar insatisfecha. Al mismo tiempo, usted actúa como el villano, la persona que le ha causado dolor, y ella parece que merece un trato mejor, más digno. El propósito de su relato es obtener confirmación de esa versión de los hechos, crear un ambiente de simpatía y comprensión a su alrededor, en lugar de buscar soluciones reales al problema. Este acto se convierte en una especie de ritual o juego emocional, y no en una conversación constructiva dirigida a resolver conflictos.
El mecanismo de comparación y evaluación de la información en el cerebro de la mujer funciona de manera constante e ininterrumpida. Cada mujer con la que interactúa, incluida su novia, está realizando en ese momento un análisis interno, compara a su pareja con otros posibles candidatos. Se pregunta, ¿podría ser más guapo, más joven o más delgado? ¿O, lo elegiría entre otros? Y al mismo tiempo, también evalúa a los hombres con los que se relaciona, por ejemplo, en qué destaca uno respecto a los demás, si es más alto, si tiene más recursos económicos o si es más seguro de sí mismo. El mecanismo comparativo interno en las mujeres funciona sin parar y no es un proceso consciente, sino automático. Se puede imaginar como un sistema operativo que busca continuamente las mejores opciones. Incluso se podría llamar una especie de locura, ya que se basa en un concepto que a menudo se denomina pensamiento dialéctico. A diferencia de los hombres, las mujeres tienden a mantener en su mente, simultáneamente, creencias opuestas e incluso contradictorias, sin experimentar conflicto interno ni disonancia cognitiva. Por ejemplo, puede creer que tú eres su único amor y lo más valioso en su vida, pero al mismo tiempo estar segura de que merece muchísimo más. Ella puede creer en la santidad del matrimonio, considerarlo la institución principal e irrompible, pero a la vez aceptar que el divorcio es una opción posible y aceptable. Puede sentir lealtad y fidelidad, pero siempre guardar en reserva opciones alternativas, por si acaso. Esto no es mentira, sino una forma particular de procesar la información. Para las mujeres, la verdad no es un concepto absoluto, sino contextual. Lo que en un momento parece ser la verdad, puede perder su relevancia en poco tiempo, y ambas versiones serán iguales y apropiadas en diferentes momentos. En su conciencia coexisten simultáneamente dos realidades opuestas, y ambas tienen igual derecho a existir. Si se examinan las relaciones de amistad entre mujeres, los científicos han descubierto que la mayoría tienen un carácter transaccional. Las mujeres a menudo construyen su amistad sobre la base del intercambio de recursos, apoyo emocional, información útil, reconocimiento social o acceso a redes de conocidos. Todo este sistema funciona bajo el principio del equilibrio. Si uno de los participantes deja de recibir la recompensa esperada, ya sea cuidado, atención o reconocimiento, la amistad se desmorona rápidamente. En otras palabras, las relaciones femeninas en gran medida se crean y mantienen gracias a beneficios y recursos mutuos. Por otro lado, las conexiones de amistad entre hombres se construyen sobre la base de la confianza, experiencias compartidas y respeto. Los hombres suelen unirse en torno a un interés común, actividades deportivas o trabajos en equipo, y sus relaciones se fundamentan en un profundo respeto y comprensión mutua. Esto es completamente opuesto a la concepción femenina de las relaciones, y por eso los hombres a menudo no pueden entender los dramas e intrigas femeninas, mientras que las mujeres no ven sentido en las relaciones de amistad entre hombres. Es importante saber que el protocolo de la hipergamía está programado en el ADN femenino. En esencia, biológicamente está diseñada para buscar y atraer al hombre más valioso y atractivo que exista en ese momento. ¿Dónde está el truco? El problema radica en que ese mismo hombre accesible se recalcula y sobrevalora constantemente, con cada nuevo conocimiento, cada éxito escuchado, cada nueva historia de amor que aparece en las redes sociales o en la vida real. Estos acontecimientos influyen en su estándar interno, en lo que se llama el nivel básico de atracción. Como resultado, no compites directamente con otros hombres, la competencia se da con un estándar que crece constantemente y que se forma por sí mismo, que solo vive en su imaginación. Este barril no solo se eleva, crece exponencialmente, basado en posibilidades supuestas e imágenes idealizadas. Un caso reciente ilustra bien esta idea. Un hombre construyó un negocio, lo gestionó con éxito durante 10 años y finalmente alcanzó logros importantes. Su esposa lo apoyó en todo momento, él pensaba que su unión era un verdadero equipo y un apoyo real que ella compartía. Pero tan pronto como su negocio empezó a generar ganancias y se volvió un éxito sin reservas, la esposa desapareció de repente. Ella explicó su comportamiento diciendo que él había cambiado, que se alejaba, que su atención hacia ella había disminuido. Ella no se fue porque él se hubiera convertido en otra persona, más bien, su calculadora de hiperergamia se actualizó.
Ahora, el hombre exitoso era percibido por ella como un posible pretendiente a mujeres más dignas. Dejó de considerarlo especial precisamente porque su éxito disminuyó su propio estatus. Ella dejó de sentirse única, de sentirse, esa mujer que apoya y es fiel, como esposa. En su conciencia, él pasó de ser un esposo cariñoso y un apoyo a un gracias a él puedo estar con él solo porque me lo permite, la llamada mujer por casualidad feliz, que en realidad lo limitaba, no al revés. Al final, las mujeres experimentan el amor y el apego de manera diferente a los hombres. Enamora si quieres grabar esa misma amor en tu corazón para siempre, cuidándola como si fuera una joya. En respuesta, ella se enamora, pero inmediatamente empieza a verificar qué tan sinceros son sus sentimientos, si su amor no la ciega con ilusiones y si todo no desaparece de repente, como la niebla de la mañana. Entre sus sentimientos existe una profunda diferencia, su amor es como el concreto sólido, que una vez que se endurece, se vuelve fiable e inmóvil, capaz de soportar cualquier prueba del tiempo. Sus sentimientos, en cambio, se asemejan al agua, siempre busca su nivel, adopta la forma del recipiente en el que se encuentra y, si no se cuida de ella, puede evaporarse, desaparecer, dejando solo recuerdos. Por eso las mujeres a menudo pueden abandonar sus sentimientos en una noche, mientras que a los hombres generalmente les toma muchos años finalmente soltar o superar su apego. Esto se debe a procesos químicos completamente diferentes en el cerebro y a estructuras psicológicas distintas que poseen hombres y mujeres. El cerebro femenino, para entender mejor cuando se trata de sentimientos, se divide en tres categorías principales: alfa, beta y invisible. La primera, son los hombres que tienen un carisma fuerte, cualidades de liderazgo y confianza. La segunda, son los que poseen recursos, ganan dinero y aseguran seguridad y comodidad. La tercera, son aquellos que la mujer percibe como prácticamente invisibles y poco notables. Es posible moverse de una categoría a otra, sin embargo, cada transición se vuelve más difícil que la anterior. Si un hombre comienza como beta, y ella lo percibe solo como un proveedor de recursos, al mismo tiempo no lo toma en serio como alfa. Pero si él se convierte en un líder confiado, alfa, y al mismo tiempo muestra rasgos beta, puede ser imposible recuperar su estatus de alguien fuerte y relevante para ella. Y si un hombre desde el principio le parece invisible, prácticamente inexistente para su percepción, entonces sencillamente permanece fuera de su mapa interior, y las posibilidades de que sus sentimientos crezcan rápidamente se reducen. Estas categorías no son modelos conscientes, sino sistemas biológicos de clasificación integrados en nuestros mecanismos subconscientes. Y aquí está el paradoja: a la mujer le hacen falta tanto un alfa como un beta, busca cada cual en diferentes hombres. Por eso, puede ser que un día esté casada con una persona con fuertes recursos, y sueñe con un pars, por ejemplo, con un joven con buen linaje genético. Lo más sorprendente es que la causa de esto reside en la naturaleza misma. Las mujeres, en esencia, no construyen relaciones como se suele pensar. Por el contrario, tienden más bien a extraerlas. Todas las historias sobre la mujer como guardiana del hogar, madre cuidadosa, especialista en relaciones, son falsas. La mujer es, en cierto sentido, una energía de destrucción y consumo en las relaciones, no de creación. Los hombres crean la estructura, la construyen, fortalecen y mantienen, mientras que las mujeres la experimentan y la usan. Constantemente comprueban cuánto pueden extraer sin destruir el sistema en conjunto. Cuando ella colapsa, la mujer de inmediato busca una nueva, más adecuada, y repite el mismo proceso una y otra vez. En su momento, en una isla se realizó un experimento, se les prohibió a hombres y mujeres comunicarse para entender cómo podrían sobrevivir. Los hombres se encargaron rápidamente de organizar, distribuir tareas, construir refugios y desarrollar sistemas para asegurar la vida. En pocos días crearon un mini-estado, donde funcionaba el orden y el sistema. Las mujeres, en cambio, agotarían rápidamente todos los recursos, se peleaban constantemente, no creaban nada nuevo y no intentaban organizar nada. Cuando los hombres aparecían en su grupo, las mujeres dejaban de trabajar de inmediato, confiando en que los hombres harían todo por ellas. Y al agregar mujeres a un grupo masculino, la atención no deseada de ellas provocaba disputas, confrontaciones y la destrucción paulatina de los sistemas creados.
Esto no es resultado de la cultura, sino una manifestación de leyes naturales. Además, si analizamos todas las grandes civilizaciones que han colapsado, siempre podemos encontrar un patrón común en sus raíces: la influencia de la mujer aumenta, los estándares disminuyen, la responsabilidad desaparece, los recursos se redistribuyen de los productores a los consumidores, la natalidad cae, la sociedad se vuelve vulnerable y, en última instancia, sufre invasiones externas. Roma, Grecia, Babilonia, todos pasaron por escenarios similares, porque para facilitar la gestión de la sociedad, sus líderes crearon un sistema que se basaba en las características psicológicas femeninas. Los sentimientos son más importantes que los hechos, la comodidad supera al desafío, la seguridad está por encima de la libertad. Como resultado, se crea una debilidad, y la debilidad es presa fácil para los más fuertes. El mercado moderno de citas es una manifestación de esta psicología femenina sin restricciones, ausencia de vergüenza social, falta de responsabilidad y consecuencias. Por ello, no es sorprendente que en casi el 80% de los casos, un grupo de hombres atraiga alrededor del 80% de la atención de las mujeres, una regularidad que es bastante comprensible si se comprende la naturaleza de las preferencias femeninas y su mecanismo interno. A las mujeres a menudo les resulta mucho más preferible interactuar con hombres que tienen un alto estatus y valor, que desarrollar profundidad emocional y compromiso con un hombre promedio o común. Como resultado, los hombres considerados normales adquieren un estatus invisible para las mujeres, parecen disolverse en las sombras, y a las mujeres a menudo solo les parece escuchar la pregunta: ¿dónde están todos los buenos hombres? ¿Por qué hay tan pocos? Pero en realidad, sí existen, y a menudo justo frente a ellas. Sin embargo, la hipergamia, la tendencia de las mujeres a elegir simplemente a los mejores o más atractivos, influye tanto en su percepción que simplemente no ven a los hombres dignos que están cerca. Su mirada, como si estuviera afinada en un nivel superior, no ve nada por debajo, y por eso incluso los hombres más dignos permanecen invisibles hasta que la mujer se da cuenta de que su propia percepción está bloqueada por sus preferencias y deseos. En cuanto a las estadísticas, se afirma activamente que las mujeres inician aproximadamente el 70% de todos los divorcios. Sin embargo, estas cifras solo parecen ser así, porque no transmiten toda la verdad. En realidad, si se considera no solo el inicio de los divorcios, sino también la finalización definitiva de las relaciones, resulta que las mujeres en última instancia lo hacen en el 100% de los casos. Y aquí es importante hacer una distinción: muchas veces son las mujeres quienes inician la ruptura, pero no siempre ocurre en el momento de la decisión final. Con más frecuencia, durante la relación, ellas crean las condiciones que llevan al hombre a rendirse y a irse. Y lo hacen transformando la vida en pareja en una lucha diaria y insoportable. Ellas crean dentro de la pareja circunstancias y situaciones que con el tiempo llevan al hombre, para evitar conflictos constantes, problemas y dramas, a abandonar por su propia voluntad. Sin embargo, en lugar de reconocer su papel en este proceso, la mujer inmediatamente se presenta como víctima: él me dejó, dice ella. Pero la verdad generalmente está en otro lado: no fue que él la abandonara, sino que ella, consciente o inconscientemente, lo obligó a hacerlo, creando condiciones bajo las cuales irse parece la única salida. Existe una delgada línea entre ser víctima de la situación y provocar su desarrollo con sus propias acciones o pasividad. ¿Qué es especialmente interesante en las características de la memoria femenina? Este mecanismo es como un cuento infantil, lleno de relatos que cambian rápidamente según la situación. La mujer recuerda su amor pasado como una felicidad absoluta, pero después de terminar la relación, su memoria literalmente reescribe esa misma historia. El objeto del amor se convierte en un tirano y agresor, la esposa que ella no podía imaginar sin él, en una egoísta y narcisista. Y el hombre, a quien ella suplicaba que no se fuera, de repente se vuelve peligroso y persistente en su persecución. En este proceso no hay malicia ni mentira consciente: su cerebro, como si fuera automático, sin que ella lo sepa, reescribe la historia para proteger su propio yo. Ella no se reconoce ni equivocada ni que haya actuado mal, toda la culpa recae en la víctima o en el hombre. Piensa en cómo funciona el mecanismo de evaluación del propio valor en el cerebro de la mujer.
Dentro del cerebro de su psique, continuamente circula lo que se llama una economía de moneda, en este caso, la moneda es el reconocimiento y la aprobación de los demás. Cada día, cada comunicación es un equilibrio de estas unidades monetarias. Las preguntas que ella se hace constantemente, respondió rápido, aportan unidades positivas adicionales. ¿Le dio me gusta a mi foto? Es otra más. Y si menciona a otra mujer, eso resta 5 unidades. La mujer siempre calcula su saldo de reconocimiento y aprobación como si fuera una contadora. Y cuando este saldo cae por debajo de un nivel previamente establecido, ella se ve obligada a crear situaciones dramáticas para volver a obtener un depósito en su moneda. Y aquí hay que destacar, el drama en sí mismo nunca es la verdadera causa, sino más bien el resultado de una falta de reconocimiento. Es decir, el problema no reside en el propio conflicto o malentendido, sino en el intento de activar un mecanismo que le permita obtener atención y aprobación. En pocas palabras, el drama es una forma de ajustar el saldo de reconocimiento a un nivel necesario para ella. Curiosamente, las mujeres a menudo no buscan soluciones a sus problemas cuando se quejan o intercambian opiniones. Su reclamo no es encontrar una salida, sino confirmar que sus sentimientos y experiencias son justificados e importantes. Cuando se queja, no busca recomendaciones ni consejos, porque su cerebro percibe cualquier sugerencia como una amenaza a la estabilidad de su moneda de reconocimiento. Ella rechaza las soluciones precisamente porque con ellas cerraría el flujo de aprobación y ese flujo le es vital. En su subconsciente, resolver un problema es un acto final, ya que en ese caso la moneda deja de fluir y el flujo de atención se agota. Por eso, la problemática principal en sí misma no es un problema real, sino la búsqueda y mantenimiento de esa atención y aprobación. Gracias a la comprensión de este mecanismo, se produce un descubrimiento importante: la mujer ve en los hombres solo una herramienta, recursos, no compañeros o cómplices. Para ella, un hombre no es una persona en el sentido completo de la palabra, sino un conjunto de herramientas útiles, una baraja suiza lleno de diversas funciones. Es su apoyo emocional, su respaldo financiero, su estatus social, su fuente de herencia y un medio para confirmar su atractivo, todo eso ella exige y valora. En última instancia, ella no ama al hombre en sí mismo como persona, sino lo que puede darle y hacer por ella. Y en cuanto surge una herramienta más atractiva, o si la actual se vuelve menos efectiva, la reemplaza por un nuevo objeto de interés. No porque sea mala o deshonesta, sino porque esa es exactamente la forma en que funciona su sistema operativo interno. El cerebro de la mujer no asimilaba conceptos de deber, fidelidad o valores abstractos como tales, esas ideas le son ajenas, son productos de una capa cultural masculinas que ella percibe como impuesta desde fuera. Ella no permanece en una relación porque es lo correcto, sino porque mientras la salida no le parezca la opción menos atractiva. Esto explica por qué la mujer no suele contar la verdad. No porque sea perezosa o no quiera ser honesta, sino porque para ella importa exactamente esa verdad que sirve a sus propios guiones e intereses en ese momento. Al fin y al cabo, su amor hacia ti no es un sentimiento absoluto en función de tus cualidades personales, sino una reacción a cómo le haces sentir sobre ella misma, su valor, su dignidad y su confianza. Por lo tanto, todo lo que te rodea en estas relaciones es una dinámica de juego emocional que sirve únicamente a sus propias creencias y necesidades internas. ¿Sabes qué sucede cuando una persona enfoca su atención en estudiar sociedades donde predominan las mujeres? En realidad, tales sociedades prácticamente no han existido ni existen, porque las comunidades matriarcales, en su esencia, inevitablemente conducen a su autodestrucción. La causa de esto no radica en la opresión patriarcal tradicional ni en la coerción, sino en que los sistemas matriarcales, basados en el mantenimiento del poder y los recursos por parte de las mujeres, enfrentan inevitablemente consecuencias catastróficas. Cuando las mujeres controlan completamente los recursos y dirigen la vida social, la natalidad se reduce considerablemente, la productividad cae a niveles críticos y, como resultado, esa sociedad muere o es conquistada. Los intentos de crear sociedades matriarcales a lo largo de la historia estaban condenados al fracaso, fracasaban en unas pocas generaciones. ¿Por qué sucede esto?
Porque, en esencia, la psicología femenina está diseñada para obtener beneficios de manera individual, no para construir y desarrollar en conjunto. Esta es una verdad profunda y dura, que a menudo resulta ser la más cruel. Las mujeres, por regla general, sienten antipatía hacia aquellos hombres que sospechan la naturaleza de este mecanismo. En el momento en que un hombre descubre el sistema operativo oculto del comportamiento femenino, automáticamente se convierte en enemigo, porque todo el sistema en su base depende del desconocimiento masculino. Si los hombres entendieran cómo funciona realmente la psicología femenina, todo el esquema de extracción y manipulación colapsaría instantáneamente. Por eso, las mujeres se esfuerzan mucho y con intensidad en complacer a unas a otras, manteniendo la ilusión de que todo está bajo control, que todo sigue un guión predeterminado. Cuando una mujer es consciente de esto y decide enfrentarse al sistema, toda la estructura colapsa. Por eso, aquellas mujeres que se atreven a revelar la verdad sobre las mujeres a los hombres enfrentan una crítica y ataques más duros por parte de sus mismas congéneres que por parte de los hombres o personas externas. Pero lo más importante es que ya no es posible recuperar el conocimiento perdido. Al comprender esto, no se puede volver atrás ni creer en esa leyenda fantástica que antes parecía evidente. No se puede volver a creer que el amor de una mujer sea igual al del hombre, que la lealtad signifique lo mismo para ambos, que las palabras de una mujer reflejen su programa interno. Tan pronto como ves el código, cada contacto con una mujer se vuelve completamente transparente. Cada prueba, cada test, aparece con contornos claros. Las manipulaciones se revelan sin esfuerzo, se vuelven evidentes y comprensibles. Tienes ante ti una opción sencilla: aceptar el sistema operativo existente, aprender a trabajar dentro de sus límites, o rechazarlo por completo y dejar todo tal como está. Pero cambiarlo es imposible. Ellas, billones de años de evolución, no cambian a tu voluntad, no se someten a tu amor, lealtad o sacrificios. Ellas siguen su propio código, al igual que tú, el suyo. La única pregunta es si estos programas son compatibles entre sí o no. Hay que recordar que el cerebro femenino no es una máquina rota, funciona exactamente como está diseñado. El problema es que te dijeron, y tú creíste, que fue creado para el amor, la pareja y la lealtad. Pero no es así. Fue creado para la supervivencia, para captar y optimizar recursos. Y en el mundo moderno, donde la supervivencia prácticamente está garantizada y los recursos son ilimitados, ese mismo programa se convirtió en un monstruo peligroso que devora todo a su paso. Frente a ti hay un botón rojo, púlsalo y verás a las mujeres tal como realmente son, no como te gustaría que fueran. O simplemente no lo hagas y sigues sufriendo, preguntándote por qué tu enfoque lógico, amoroso y leal no funciona con seres cuyos programas internos son completamente diferentes, totalmente ajenos. Entender cómo funciona el cerebro femenino no es un llamado al odio o a la humillación. Es una oportunidad para detener la locura y las expectativas de que las mujeres deben pensar y sentir como los hombres. Ellas no lo hacen, no pueden y no querrán. Y precisamente esa comprensión es la clave para la libertad. Cuando aceptas la realidad, dejas de jugar según sus reglas y comienzas a jugar según las propias.